Buenas noches. En esta noche yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, el Evangelio que estamos tratando, el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y leamos allí la historia de una mujer a quien la Biblia y el relato, el documento bíblico llamó la mujer samaritana. Anónimamente fue escrito este relato, no conocemos el nombre de esta mujer, pero sí es un relato lleno de inspiración. Jesús ve las necesidades de las personas y en su ministerio se dedicó a satisfacer cada necesidad, a llenar cada pedido que la gente le hizo, incluso pedidos que fueron sumamente comprometedores, pedidos que fueron difíciles de satisfacer, duros a veces, pero los hizo. A Jesús le preguntaron una vez, ¿y nosotros andamos en tiniebla? Y como les preguntó, Jesús tenía la obligación de satisfacer la necesidad. Y le dijo, si estuvieseis en tiniebla, no lo preguntaríais, pero ya que haces la pregunta, estás en tiniebla. La respuesta fue dura y difícil, pero satisfizo la necesidad de aquellas personas de saber si andaban en luz o en tiniebla. A Jesús se le preguntó cuál es el gran mandamiento y tenía por costumbre responder con otra pregunta. Jesús era una persona, un interlocutor impresionante. En cuestión de segundos cambiaba la silla de ser interrogado a interrogador. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús contestaba con otra pregunta diciendo, ¿cómo está escrito? Cuando le preguntaban qué hemos de hacer para ser salvo, y Jesús contestaba de nuevo otra vez, ¿qué has leído? ¿Qué sabes? ¿Cómo está escrito? Hacía una pregunta, contestaba una pregunta con otra pregunta, y sentaba a la gente inmediatamente en la silla donde lo querían sentar a él. El Hijo de Dios es la persona más maravillosa que yo he conocido, bendito sea su nombre. Cuando leo acerca de Él, no dejo de impresionarme y muchas veces tengo que dejar de leer porque las emociones me ahogan. Tengo que pararme porque las ideas son tan profundas que tengo que detenerme a pensar por un momento y a veces solamente me tiro de rodillas y empiezo a alabar al Señor porque no puedo hacer más nada. Es tan profundo lo que siento en ese momento que no tengo palabras para poderlo expresar. Jesús satisfacía las necesidades de la gente, cualesquiera que fueran, porque a eso fue a lo que Él vino a la tierra, a llenar y a salvar lo que se había perdido. La gran necesidad del ser humano era recibir una limpieza, recibir una restauración, una recreación. El tema que nosotros tratamos de los que les recibieron fueron hechos hijos de Dios. Esos dos versículos establecen el génesis de una nueva creación. La primera creación fracasó en el jardín del Edén, pero la segunda creación, no hechos de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios, de la voluntad de Dios, esa nueva creación representa un nuevo comienzo para la raza humana, un génesis nuevo. Comienza una nueva creación. Por eso el Evangelio de Juan comienza diciendo en principio exactamente las mismas palabras del Génesis. Génesis 1, en principio era el verbo, no el desorden, sino el verbo, el creador. El verbo que creó todas las cosas, que tiene la vida, que es el sostenedor de la vida, que vino y se presentó en medio de las tinieblas, y las tinieblas no pudieron retenerlo.
Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, un hombre humano, un nombre tomado del Antiguo Testamento, trasladado al Nuevo Testamento en griego, pero en el Antiguo Testamento quería decir lo mismo que en el Nuevo. Él salvará. Jehová es salvación, o Él salvará al pueblo de sus muchos pecados. Salvación era lo que quería decir. Jesús llevaba muy claro eso. El significado de su nombre lo llevaba muy claro, muy profundo. Estaba sumamente comprometido con su misión. Un día yo me enteré de lo que quería decir, cuál era el significado de mi nombre. Mi nombre, Pablo Pérez Maisonet. Pablo significa pequeño, Pérez significa quebrantado y Maisonet, que es una palabra francesa, significa de la casa. Así que yo soy el pequeño quebrantado de la casa. Y cuando supe el significado de mi nombre, eso, créame, me hizo entender muchas cosas en mi vida. Muchas cosas en mi vida me hizo entender. Bueno, Jesús tenía claro cuál era el significado de su nombre y hacia dónde iba y hacia dónde se dirigía. El Evangelio según San Juan en el capítulo 13, versículo 3 y versículo del 1 al 3, dice que él sabía de dónde venía y sabía hacia dónde iba. Conocía claramente su misión. Permítame decirle que la crisis de identidad que los teenagers o los jóvenes experimentan desde los 12 hasta los 18 aproximadamente, definiendo qué es lo que van a hacer en la vida, muy pocos jóvenes definen eso al comienzo de esa etapa, que son los 12 años. Pero Jesús, el Hijo de Dios, a sus 12 años le dijo a su mamá: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y a los 12 años Jesús no entró nunca en problemas de identidad, en crisis de identidad, porque Jesús sabía claramente quién era, hacia dónde iba y a qué tenía que dedicarse sobre la faz de la tierra. Cuando usted descubre el propósito de la vida, hay un libro que así mismo se titula Purpose Driven o Driven Purpose, no lo recuerdo ahora exactamente cómo van las palabras. Pero es un libro que habla exactamente acerca de definir el propósito en la vida. Y esto es bien importante que usted en esta noche defina cuál es el propósito de la vida, porque podría estar dando vueltas 20, 30, 40 años. Y a los 40 años llegar quizás a decir: tengo muchas cosas casi empezadas, casi terminadas, pero no terminó ninguna. Y a los 40 años está lleno de historia. Yo casi termino un bachillerato. Estuve en la universidad. Por poco termino 20 años en el ejército. Hice 8. Casi así me caso con una mujer rica. No lo logré. Por poco vivo en los Estados Unidos. Viví 6 meses. Y allá regresó de nuevo. Y así hay gente que tiene muchas historias en la vida, pero nunca terminó nada en la vida. Casi terminaron algo, casi lograron algo. Nunca descubrieron cuál era el propósito de su vida. Jesús tenía la habilidad de hacerle entender a la gente o hacerle descubrir a la gente un propósito en la vida. Por eso le cambió a Pedro el nombre. Y le dijo: no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar ahora Cefas, que quiere decir, ¿qué quiere decir? Piedra. Te vas a llamar de esta manera. Por eso le cambió el nombre a Saulo y le puso Pablo, porque había que redefinir la vida y el futuro y el destino de esos dos hombres. Le cambió el nombre. A los demás no, se los cambió a esos dos solamente. Y era la intención precisamente de darle un significado a la vida. Jesús tenía siempre la costumbre de, cuando entraba a la vida de alguien, hacerle redefinir la vida de nuevo.
Jesús satisface las necesidades que existen en el individuo. Vino a llenar, a completar, a salvar lo que se había perdido. El ser humano era la única pérdida que el cielo había tenido, aparte de los ángeles que se habían revelado en el cielo. Y esa pérdida le dolió mucho a Dios, porque esta raza fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y con el permiso de los que en esta noche nos visitan, voy a permitirme citar de los libros de Elena de White. Elena de White dice que solo esta raza, solo estas criaturas en el universo fueron creadas a la imagen de Dios. Solo esta. Así que cuando usted se pregunte si Dios tiene un rostro, pregúntese y contéstese con esa explicación. El capítulo 4 habla de una audiencia muy simple. Jesús, la samaritana, un diálogo muy largo que toma casi todo el capítulo. Los discípulos de Jesús que interrumpen cuando la conversación se estaba poniendo buena. Y los samaritanos que terminaron convirtiéndose en un grupo enorme de hombres, dice la Biblia. De hombres. Jesús le dio de beber a esta mujer. No es posible que esta mujer le pidiera a Jesús de beber y Jesús se fuera sin darle agua. Ella se fue sin darle agua a Jesús. Pero Jesús no tenía la costumbre de salir de la vida de un ser humano sin satisfacer las necesidades de ese ser humano. Yo quiero ahora que lea conmigo desde el capítulo 4, desde el versículo 4 en adelante, el relato de la mujer samaritana. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero quiero volverlo a leer. Tenía que pasar por Samaria, Jesús, y llegó a una ciudad llamada Samaria, de Sicar, cerca de la heredad de Jacob, de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es Él. Esa expresión ahí es bien clave. ¿Y quién es Él? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer todavía estaba centrada en sus necesidades fisiológicas. Jesús estaba hablando de la necesidad del espíritu. Jesús estaba hablando de algo más profundo, un agua que no solamente, o sea, que no tiene que entrar por el sistema digestivo, un agua que entra por aquí, por el oído, un agua que entra más profundo que eso, y que no solamente va a quitar la sed del cuerpo, que necesita tener casi 90% de agua corriendo en el cuerpo, sino que va a satisfacer la sed del espíritu
que no se sabe cuánta agua necesita. Solo Dios sabe cuánta agua necesita el Espíritu para que sea satisfecha su sed. Pero Jesús dijo, yo puedo satisfacer esa sed. Lo que sabemos es que la sed del Espíritu también tiene su nivel de satisfacción como la sed del cuerpo. Y Dios puede satisfacerla. La sed del cuerpo puede satisfacerse con cualquier agua, incluso con agua contaminada. Puede satisfacerse y el cuerpo puede superar algunas de esas crisis. Pero la sed del Espíritu tiene una sola fuente de agua y un solo lugar donde sacarla y un solo lugar donde encontrarla y un solo propietario, el Hijo de Dios. Por eso Pablo dijo antes, pues este libro se escribió después, por eso Pablo dijo antes que Dios lo encerró todo bajo pecado, para que todos los seres humanos sean obligados a buscar la única puerta de la que habla Juan en el capítulo 10, la puerta del redil, la única puerta cuyo nombre es Cristo. No hay otra entrada al reino de Dios. No hay otra entrada a disfrutar los privilegios del cielo que no sea a través del Hijo de Dios. No existe pasaporte al cielo que no sea a través del Hijo de Dios. La religión no es suficiente. El estilo de vida no es suficiente. La moralidad no es suficiente. Las disciplinas no son suficientes. Hay que encontrarse con el Hijo de Dios. Él le dijo a Tomás, yo soy el camino. Yo soy el camino. No hay otro camino para llegar a las moradas celestiales. A la casa de mi Padre no se llega si no es a través de mí. Usted no puede alcanzar, morar con el Padre en el cielo o las moradas celestiales si el Hijo no le ha conducido, si el Hijo no le ha marcado el camino, si usted no lo ha seguido a Él. Pero algunos todavía se confunden porque cuando dicen seguirlo a Él, entonces inmediatamente la mente se mueve hacia la obediencia. Seguir a Jesús es obedecer todo lo que los 10 mandamientos y no sé cuántas otras cosas. Seguir al Señor Jesús es encontrarlo como yo encontré a un amigo. Seguir al Señor Jesús es encontrarlo como yo puedo hablar de varios amigos, de gente que me he encontrado hoy aquí, que para mí ha sido un gusto y un placer saludarlo. Gente, por ejemplo, aquí que me criaron a mí, Titicamén, Tío Mario, gente que me vieron a chamaco cuando era travieso y hacía mis barbaridades, y me vieron crecer y volverlos a ver. Hoy en estos días para mí fue un placer tremendo. Yo conozco al Señor Jesús como conozco a Tío Mario, como conozco a Titicamén. El Señor Jesús es una realidad en mi vida, un amigo que existe, camina y habla conmigo. Y cuando yo le digo de conocerlo, yo estoy hablándole exactamente de esa. Yo no le estoy usando la palabra en forma simbólica. Conocer al Señor Jesús es entrar en un coloquio con Él, en una conversación con Él, es entrar en diálogo con Él diariamente. La gente pueda decir que usted está loco. Pablo dijo eso antes que usted o antes que se lo dijeran. La palabra de la cruz es locura, pero es a los que se pierden. A los que son salvos es poder de Dios. Hay que descubrir al Hijo de Dios, descubrirlo. El mensaje que se le da a la Odisea, el mismo Juan, el mismo escritor, el mensaje que se le da a la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Llama, no está tocando, allí no dice que él está tocando, está llamando. ¿Por qué está llamando? Porque el poder del Hijo de Dios está en su voz. Viene la hora, dijo Jesús, y la hora es cuando los muertos oirán
la voz del Hijo de Dios y saldrán a resurrección de vida. La voz del Hijo de Dios. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y no fue a buscarlo. Lo llamó, sal fuera. Jesús se paró en un mar embravecido, calla, enmudece. Su voz es poder. Parado fuera de nuestra vida y de nuestra casa, Él llama. Y llama por nombre, por tu nombre. ¿Cuántas veces has desobedecido al Espíritu de Dios y a la voz del Hijo de Dios, que audible tú la escuchas ahí, diciéndote lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? ¿Cuántas veces has escuchado esa voz y has ido en rebeldía de ella? Permítame decirle, hay una sentencia en la Biblia que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La voz del Hijo de Dios está constantemente intercediendo en los corazones, en los oídos, en el alma, en la vida, en el estilo de vida de todos los seres humanos. Nadie en el día del juicio podrá reclamar que no tuvo conocimiento de Dios. Porque el Evangelio de Juan dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la luz que alumbra a todo hombre que nace en esta tierra. Usted nació, de alguna manera, usted recibe el conocimiento del Hijo de Dios. Es posible que allá tengamos que explicarle un poco más acerca del Calvario a muchos de esos indígenas que vivieron previos a nosotros, muchas civilizaciones. Pero permítame decirle que aún a esa gente Dios se les reveló y ellos serán responsables de la forma en que Dios se les reveló. La mujer samaritana tuvo un encuentro con el Hijo de Dios, pero frente al Hijo de Dios no sabía con quién hablaba. No tuvo, estaba preparada, conocía, se había educado. Los samaritanos eran muy estrictos en la ley canónica. Los judíos eran un mazo de hipócritas, los de esa generación, para no meterme en problemas con los de esta generación. Pero los de esa generación eran un grupo de hipócritas. Hablaban mucho de la ley, pero la cumplían muy poco. Y Jesús les reprochó constantemente esa conducta hipócrita. Pero los samaritanos eran bastante estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley, especialmente de esos 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y la mujer samaritana era una mujer instruida, conocía muy bien las palabras, las enseñanzas proféticas que habían acerca del Mesías. Cuando hablan ellos dos, Jesús, ella le pide de beber. Ella no sabe quién es él. Ella no sabe cómo va a sacar el agua. Está pensando en agua H2O. Jesús está hablando de otra agua, la que limpia el espíritu. Y ahora cuando ella dijo, dame de beber, Jesús inmediatamente asumió su rol y empezó a darle agua. Y escucha ahora bien. Jesús le va a dar 4 sorbos de agua. Había dicho 3 en la iglesia de Santurce. Pero Jesús le va a dar 4 sorbos del agua que limpia el espíritu. Vamos a ver el primero. El primer sorbo que Jesús le da a la mujer es cuando Jesús le dice, vete, busca a tu marido. Y ella el agua no le gustó. Y le escupió. Y dijo, no tengo marido. Y siguió tratando de sacar agua. No le gustó que Jesús empezara una conversación hablando de su vida íntima. Pero el problema que ella tenía precisamente tenía que ver con eso.
La mujer estaba totalmente confundida. Había buscado su felicidad en el hombre equivocado. Había tratado de encontrar, satisfacer las demandas de amor, cariño, aceptación, perdón y no sé cuántas otras cosas, atención y todo eso en el hombre o en los hombres equivocados. Y cuando Jesús le dio el primer sorbo que sacudió lo íntimo de la vida de ella, porque esa es la naturaleza de esta agua. Esta agua, cuando entra en el espíritu, los revuelca. Los revuelca. Y hay gente que llegan a una noche de campaña pensando que van a escuchar un discursito de esos llenos de versículos o no sé cuántas otras cosas, o algunos chistes y cosas de entretenimiento, como hay tantos predicadores hoy día. Pero cuando la palabra del Espíritu le toca y le sacude el estilo de vida o la vida íntima y empiezan a pensar profundamente, retrospectivamente en lo que están haciendo y en lo que han dejado de hacer, no les gusta y se van, no regresan, porque el agua que limpia el espíritu revuelca, la basa, la borra y toda la suciedad que hay acumulada abajo bien profundo, porque arriba se ve clarita la vida. Ay, qué hombre más amable, ay, qué mujer más educada. Pero cuando empezamos a buscar profundo abajo en la vida, nos damos cuenta de que su espíritu está sucio y manchado. El agua que Jesús da limpia el espíritu, y a la mujer no le gustó el primer sorbo porque inmediatamente le revolcó la vida. Jesús le dio un segundo sorbo. Eso es verdad. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. Jesús la encontró en un momento en el que ella está cansada de intentar legalmente vivir una vida matrimonial o una vida afectiva. La encontró cuando vivía con el 6º hombre, y con ese 6º hombre, cuando ella dijo, casi eso de casarse, eso es lo mismo. Así que se puso a vivir consensualmente con un hombre que no era su marido, sino estaba casado con otra mujer. Ese segundo sorbo de agua tampoco le gustó y cambió inmediatamente la conversación. Y cuando Jesús le habló y le dijo, le empieza a mostrarle a la mujer la vida íntima de ella, la mujer no le agrada lo que Jesús está diciendo y escupió el segundo sorbo. Se resiste a que Jesús le siga diciendo cosas íntimas de la vida de ella. Y en el versículo 18 dice, en versículo 19, se ve cuando la mujer cambia totalmente la conversación y le dice, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron. Si tú eres profeta, y ahora cambió hacia la adoración. Ya no habla nada de los maridos ni de la vida íntima de ella. No quiso seguir la conversación que Jesús le dio. De hecho, no salió a buscar al marido. No salió a buscarlo. No se lo podía traer porque no era su marido. Así que ya no podía responder a lo que Jesús le está pidiendo, algo que para ella es sumamente comprometedor. Ir a buscarlo, ven acá que hay un hombre ahí que te quiere conocer. ¿Y para qué? ¿Qué quiere saber? Él estaba casado con otra mujer. Así ella no salió a buscarlo. Bueno, entonces ahora le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Le cambió la conversación. Y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y habla ahora de la adoración, importantísimo la adoración. Pero Jesús le declaró, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraremos al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Hay un himno precioso que habla del amor de Dios que yo quiero cantar en esta noche con usted, y usted todos se lo saben. Oh, amor de Dios brotando está. Jesús le dijo, Dios está buscando gente que le adore en el espíritu. Es ahí el problema. Ella insistía que era en la carne, ella insistía que era la sed, ella insistía que era el problema de afecto que no tenía. Ella insistía en muchas cosas, pero Jesús seguía insistiendo de que el problema era un problema del espíritu. Y Dios está buscando gente que en el espíritu le adore, no afuera, no que vengan a la iglesia y la mente esté en otro lugar, no que están aquí sentados pensando en otros problemas y en otras cosas o en otros placeres que dejaron por venir esta noche a este lugar. No, está buscando gente que le adore en el espíritu profundamente. Dios nos ama y nos ama tanto que a Dios no le interesa dónde usted lo adore. ¿Usted sabía eso? A Dios no le interesa dónde usted lo adore. Días vendrán cuando los templos habrán de desaparecer. Días vendrán cuando usted no podrá reunirse en un templo. Días vendrán cuando solo tendrá que adorar al Señor, como muchos de nosotros los soldados tenemos que hacerlo constantemente, metidos en la trinchera o en el campo o en el fango o en el polvo, solos por allá con una Biblia, nada más con la seguridad de que Dios está conmigo. Solo tendrá que prevalecer. Y ese amor es tan grande que donde quiera que yo esté, ese lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando gente así, gente que no se aferre a paredes, gente que no se aferre a sistemas, gente que se aferre al Hijo de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, gente que se aferre al Hijo de Dios. Oh, amor de Dios brotando está. Vamos a cantarlo. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva y de Edén, Dios nos sacó, pues prometió un Salvador también. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable eterna, por las edades durará, inagotable. Gloria a Dios. Amor de Dios, tremendo está, inmensurable eterna, por las edades durará, inagotable causa. Cuando está inmensurable eterna, por las edades durará, inagotable Oh, amor de Dios. Oh, amor de Dios. Qué cosa más hermosa. Él me amó a mí, hablando yo ahora de mi romance con Él. Me amó cuando yo no era nadie, o cuando yo era nadie. Me amó, tenía un plan conmigo. Me amó y me sigue amando. Me ama tanto que me ha perdonado aún los pecados
que yo no le he pedido perdón todavía. Su amor es tan grande que todos los días me maravillo de por qué me sigue amando. Y en esta noche, el amor con que Jesús trató a esta mujer confundida por el sistema social, buscando su solución de paz y de tranquilidad y de amor en medio de las instituciones sociales. Eso fue lo que ella hizo. Casarse legalmente 5 veces. Finalmente optó por hacer lo que no está escrito. Hay un libro escrito y uno no escrito. Y ella optó en el 6º hombre por hacer lo que no está escrito, pero que mucha gente hace. Pero se encontró con el 7º hombre, con Jesús de Nazaret. Y ese 7º hombre no tenía ninguna intención de dormir con ella ni de acostarse con ella. Ese 7º hombre tenía un corazón tan interesado en los seres humanos que no le interesaron los placeres de esta tierra, sino el bienestar de los demás. Bendito sea Jesús. Ese 7º hombre tenía una pureza de pensamiento tan grande que veía posibilidades donde nadie las veía, que podía asumir la responsabilidad de un leproso para sanarlo porque él tenía poder para sanarlo, que podía asumir la responsabilidad de un muerto porque él tenía el poder para traerlo a la vida. Podía asumir la responsabilidad de cualquier ser humano porque él poseía el poder para restaurar, recrear y rehacer a cualquier ser humano. Por eso le dijo a Nicodemo: el que nace del agua del Espíritu, ese entra en el reino de Dios. Jesús es un ser, era un ser y es un ser tan maravilloso que, sabiendo los errores de tu vida de aquí a 20 años, escuche bien esto, para los pastores hablo ahora en este momento, que el Señor, sabiendo que a 20 años de tu ministerio tú vas a cometer un error, 20 años antes te llamó y te ungió para el ministerio. ¿Usted cree que Dios no sabía que ese hombre iba a fracasar o iba a cometer ese error a sus 20 años de ministerio? ¿Sí lo sabía, sí o no? Entonces, si Dios lo sabía, ¿para qué lo eligió? El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que supera, no se fija en las limitaciones, en las debilidades humanas. Utiliza a los seres humanos todo lo más que pueda utilizarlo, porque sabe que después de ese error, como en el caso de Pedro, va a volver de nuevo. Jesús le dijo: mas yo he pedido que tu fe no falte. Yo he pedido que tu fe no falte. Es posible que no podamos retener a un pastor que cometió adulterio en las filas del ministerio, pero tenemos que pedir que su fe no falte. Es posible que no podamos retener a un anciano o a una anciana de iglesia que ha cometido un pecado moral dentro de su puesto de iglesia, pero tenemos que pedir que su fe no falte. Porque el Señor, que sabe todas las cosas, eligió a esos seres humanos a pesar de su error, a pesar de su fracaso. Dios los eligió y Dios los llamó. Usted sabe, yo le decía a Titi Camén y a tío Mario el domingo, yo no le permito a nadie que se convierta en juez de mi vida. A nadie. Porque todos los seres humanos en esta tierra, ninguno supera mi pecaminosidad. Y si todos estamos montados, como dicen en el barrio allá en Jayuya, si todos estamos montados encima del burro, en el mismo burro, entonces nadie puede venir a juzgarme a mí. Y yo no puedo juzgar tampoco a nadie. Así que el único juez de mi vida es el único que tiene autoridad. Y Él tiene la autoridad para juzgarme y para avergonzarme y para tratarme como basura y para despedirme de su reino y de su ministerio y de su trabajo y del apostolado. Él tiene la autoridad, pero me sigue defendiendo y yo no sé por qué. Porque su amor es inmensurable.
Y termino diciendo, como Pablo decía: oh anchura, longura, altura y profundidad del amor de Dios, ¿quién podrá entenderlo? Pero eso es lo que en esta noche yo quiero que usted vea a través del encuentro con la samaritana. Jesús amaba tanto a los seres humanos, Jesús amaba a la gente solo porque eran gente. Jesús no amaba a la gente porque eran blancos o negros, o porque eran ricos o pobres, o porque eran religiosos o no religiosos, o porque eran judíos o griegos. Jesús amaba a la gente porque era gente. Se acabó, sin distinción. En la Biblia hay dos reprensiones. Cuando comenzó el éxodo, cuando el pueblo de Israel comienza su salida, el primer regaño fue en contra de la acepción de personas. María vio a la mujer de Moisés y la vio que era negrita. Y dijo: ay, pero ¿cómo se casó este con esa mujer? Y empezó a hablar de la negrita. ¿Y qué le pasó por hablar de la negrita? Le salió lepra de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Gloria a Dios. Para que se dejara de estar hablando lo que no tiene que hablar. Porque los seres humanos no se juzgan por el color de la piel. Y cuando la iglesia comenzó, escuche esto, en el libro de los Hechos, el primer regaño se lo llevó Pedro por estar haciendo acepción de gente. Y le dijo: no llames, no te atrevas tú llamar común o inmundo lo que yo con mi sangre he limpiado. Gloria a Dios. No acepción de personas. Jesús aceptó a esta mujer, la aceptó dentro de su reino, le vio posibilidades y empezó a trabajar en ella. Jesús le dio un tercer sorbo que fue: ni en este monte ni en Jerusalén vosotros adoráis lo que no sabéis. Ese fue el tercer sorbo que Jesús le dio. Y el cuarto sorbo que Jesús le dio fue cuando ella le dijo: nos han dicho que va a venir el Mesías, cuando venga nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dio un sorbo que ella no lo pudo escupir: yo soy el que habla contigo. Jesús no se develó ante nadie de la manera que lo hizo con esta mujer. Jesús a nadie le dijo: yo soy el Mesías. A nadie, excepto a ella, le dijo eso. A los judíos se lo dijo de otra manera: dinos si tú eres el Cristo, avanza y dilo. Y Jesús le dijo: se lo he dicho ya un montón de veces y no me creéis, ¿para qué se lo voy a repetir? Dijo Jesús. Capítulo 5 habla acerca de 5 testigos que vinieron. Juan testificó de mí, el Padre testificó de mí, las obras que yo hago testifican de mí. Todo lo que yo hago, las escrituras testifican de mí. Y Moisés habló de mí. ¿Qué más ustedes quieren? ¿Qué más? Para que sepan quién yo soy. ¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios. Y a ese Hijo de Dios hay que seguirlo. Hay que seguirlo. La mujer fue tocada por la palabra, por la revelación, cuando le dijo: yo soy mujer, el que habla contigo es el Mesías. Sabe que en esta noche el Señor podría aparecer en tu vida, que estás aquí sentada o sentado buscando realmente redefinir tu vida espiritual, y en esta noche el Señor te está hablando y se presenta a ti y en su nombre propio te dice: yo soy el Mesías, yo soy el que hablo contigo. Lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo, viene de Dios. Obedece la voz de Dios. La mujer fue tocada, y en esta noche Jesús te puede tocar a ti. Hay un himno que así mismo dice: me ha tocado, Jesús me ha tocado. Vamos a cantarlo. Sacudido por la pena que el pecado me dejó,
me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que salvo soy. Sana, sana, y viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que salvo soy. Salva, sana y viene por mí. Jesús tocó a aquella mujer profundamente en la vida, tanto que esa mujer no habló más con Jesús. El cuarto sorbo de agua limpia y viva que Jesús le dio a beber, calmó la sed de ella, abandonó el cántaro. Dice allí el versículo 28, dejó su cántaro, se fue de la ciudad y se fue a buscar no a un hombre, sino a los hombres de esa ciudad. Pero ahora con las prioridades de su vida cambiadas. Un hombre juzgó mal a Jesús. Simón, el fariseo, invitó a Jesús a su casa. Y mientras estaban cenando, entró una mujer que era prostituta. Simón la conocía. Estaba muy enterado de la vida de ella. Pero ella empezó a tocar el cuerpo de Jesús. Y puso las manos, le echó perfume y empezó a besarle los pies, y las lágrimas que cayeron con el pelo de ella le secaba los pies. Cuando yo me casé con Puruca, Puruca tenía el pelo largo. Ya se lo ha ido cortando. Pero cuando ella me toca a mí, la piel se me eriza todavía, ¿ves? A mis 56 años. Y cuando me pone el brazo y me besa, y los pies, usted sabe que el cuerpo completo es un sensor, de arriba a abajo. Y aquella mujer se le acercó a Jesús y empezó a tocarlo por áreas que Simón juzgó eran sensoriales, eran eróticas. Y empezó a juzgar mal al Hijo de Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted habla del Hijo de Dios, porque el lugar en que pisa santo es. Y cuando empezó a pensar mal del Hijo de Dios, Jesús, con tanto amor que tenía, no se sintió ofendido. Solo quiso hacerle un favor a Simón para que no se fuera con una impresión equivocada acerca de Jesús. Y le dijo: Simón, te voy a contar una historia. Un rey hizo cuentas con sus siervos y encontró que 2 de sus siervos le debían, pero uno le debía 10 veces más que el otro. Pero él decidió perdonarlos a los 2. ¿Cuál de los 2 tú crees que amó más al rey? Simón, la respuesta era obvia, y le dijo al que más se le perdonó. Y Jesús le reinterpretó la escena. Escuche bien esto ahora. José reinterpretó su pasado cuando dijo: no os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me trajo Dios delante de vosotros. Y Jesús le reinterpretó la escena a Simón inmediatamente. Lo que tú estás viendo no es una escena erótica. Lo que tú estás viendo es una escena
de una criatura postrada ante su creador. ¡Gloria a Dios! Postrada ante su creador, porque a esta se le perdonó más. A esta se le perdonó mucho. Mucho se le perdonó. Cuánta tristeza, cuánta tristeza viven esas mujeres que han sido víctimas del abuso de muchos hombres, porque este mundo lo hemos dirigido nosotros por años de años, por siglos de siglos, por generación de generación. Y si la prostitución ha crecido, si el homosexualismo ha crecido, si las drogas han crecido, si la corrupción ha crecido, se la debe a los hombres que son los que han estado a cargo del mundo desde que el mundo es mundo. Nadie dijo amén. La mujer fue creada a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Y en el Antiguo Testamento hay leyes para proteger a la mujer. A ver si me proyectan los slides, Sammy. Si me proyectan los slides. En el Antiguo Testamento habían leyes para proteger a la mujer. En Éxodo capítulo 22, el que engañaba a una doncella tenía que vérselas con el papá y pagar por esa doncella si no quería vivir con ella. Pagar una dote y tenía que mantener parte de esa prole, tenía que mantenerla. Eso no era que come y vete. Eso no era Burger King. Había otra ley que se llamaba que ninguna viuda podía ser afligida. Ninguna viuda podía ser maltratada. Y hoy día tenemos un montón de viejitas sufriendo en las manos de hijos mal agradecidos, siendo maltratadas porque se murió el viejo, que era el que se encargaba de ella. Ella nunca aprendió ni a leer ni a escribir, ni a sacar cuentas de ninguna clase. El viejo era el que lo hacía todo. Y ahora esta vieja inútil, que no sabía hacer nada, me toca a mí cuidarla. Tenga mucho cuidado. En el Antiguo Testamento eso era condenado con la muerte. ¿Usted sabía eso? Con la muerte era condenado para proteger a la mujer. En Éxodo capítulo 20, la ley de Dios visitó la maldad de los padres sobre los hijos. Sobre los hijos, ahí están las hijas, están ahí metidas. La maldad de los padres sobre los hijos. Los padres que maltratan a sus hijas, que abusan de sus hijas. El incesto contra las hijas es una práctica aborrecible y condenable. Y ninguna iglesia, congregación debe ocultar un delito como ese. La persona debe ser despedida de la congregación, no puesta bajo censura, sino despedida de la congregación, de su membresía. Debe ser despedida. Y reportar a las autoridades pertinentes lo que corresponde a las autoridades. Lo que corresponde a la iglesia tiene que ejercer sus funciones responsablemente. Amén. No harás trabajo en sábado, ni tu hija, ni tu criada. La mujer que trabaja en una casa, si usted es adventista, no le pida que le sirva en sábado. Usted se va para la iglesia y la deja a ella cocinando. Ella no es adventista, para que le cocine cuando usted venga, que encuentre la comida calientita. O cuando usted, esa criada tiene que tener ese día libre. Si usted lo tiene libre para irse a adorar al Señor, esa criada tiene que tener ese día libre. Y las hijas en la casa, hay que cuidarlas, porque algunas de ellas se descuidan y se meten dentro del cuarto y empiezan a hacer quehaceres y cosas allá. No pueden trabajar en día de sábado. Usted tiene que cuidar eso, de que esas niñas no aprendan a violar el día de sábado, ni la criada tampoco. No codiciarás la esposa de tu prójimo. Estaba protegida la mujer del prójimo, del vecino o del amigo. Estaba protegida por la ley de Dios. Y ni su criada, ni cosa alguna de su prójimo, si hay otra fémina dentro de esa familia, ni cosa alguna de su prójimo puede ser condenada. Seguimos, las leyes del Antiguo Testamento. El que hiera a alguna mujer ha de morir. El que hiera a una mujer embarazada, eso era una mujer embarazada, que hiera a una mujer embarazada y muera, y ella moría, tenía que morir, ojo por ojo y diente por diente. Ha de morir el que hiera a su madre,
el que maldiga a su madre y el que hiere a una mujer encinta también muere. Estas son las leyes del Antiguo Testamento. Tenemos otra más. Y finalmente, escuche bien esto, esta es la mujer más cara de la Biblia. Lea el versículo. La mujer más cara de la Biblia. David partió con su gente, hirió a 200 filisteos y trajo sus prepucios que entregaron al rey para que él llegara a ser su yerno. Y Saúl le dio a su hija Michal o Mical por esposa. ¿Cuántos prepucios trajo? Pero Saúl le pidió solamente 100 nada más. Saúl le dijo, tráeme 100 prepucios. Todo el mundo sabe lo que es eso, yo no tengo que entrar en explicación. 100 prepucios. Mató a 100 filisteos, tenía que ir a matar, lo mandó a matar filisteos, dice, ahora lo cogen los filisteos y lo matan y salí de él. Pero David era un bravo y además de eso estaba enamorado de la muchacha. Y cuando uno está enamorado, óigame, hace lo que sea. Yo me robé la mía cuando yo tenía 18 años. Está enamorado. ¿Ve? Y entonces David se fue y no le trajo 100, le trajo 200. Ahora usted se podrá imaginar esa gente cortando. Échalo ahí. 200 hombres para una mujer. Esa es la mujer más cara de toda la Biblia. Y se la trajo y le dijo a Saúl, aquí están. Y se los regó. Yo me imagino que Saúl le dio un volteo en el corazón cuando vio todo eso allí en el suelo. Un precio, ¿está dispuesto usted a pagar un precio así por su esposa, por la mujer que hoy está a su lado? Jesús, el cielo, la hizo a imagen y semejanza de Dios. La mujer sometida, la mujer abusada. El diablo quiere que nosotros, que usted, escuche bien esto, voy a hablar a la mujer ahora. El diablo quiere que usted piense que su rol es ser una criatura sometida, subyugada, abusada, aceptando toda clase de abusos de todas clases. El diablo quiere que usted crea eso. Pero eso es negar que usted fue criada o creada a la imagen de Dios. Usted no puede vivir sin dignidad. Usted no puede entregar su dignidad tan fácilmente a un hombre abusador, a un hombre que no tiene respeto por la creación de Dios. Escuche esto, la mujer fue sujeta al dolor después de haber sido creada, después que pecaron, sujeta al deseo del amor de un compañero y al impacto del dominio. Y algunos dicen, sí, pero mire lo que dice aquí, que la mujer, y a tu marido serás tu deseo. Permítame recordarle, aclararle, por si acaso usted no se había dado cuenta, que eso sucedió como consecuencia del pecado. Pero eso no era nunca el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios. Dios no sometió a la mujer al hombre. Dios le está solamente leyendo las consecuencias de lo que ellos hicieron. Fue ella la que decidió ponerse en esa condición de pecado. Dios no le dijo, lo único que Dios hizo fue aumentarle los dolores. Permítame decirle, la mujer está tan acostumbrada al dolor que se cree que el dolor tiene que aguantarlo donde quiera. Y un hombre le pega por 17 años y ella todavía, cuando el pastor va a la casa y le dice, corazón, ¿pero qué tú vas a hacer? Él le dice, ay, es que él después se arrepiente. Esas son cosas que le dan así de momento, pero después me lleva a Sears y me da una tarjeta de crédito que no puede pagar para que yo la llene toda. Y entonces la mujer, los eventos más profundos de la vida de la mujer son dolorosos todos. Son dolorosos todos. Cuando se hace señorita por primera vez, es todo una celebración, pero ella sabe cuán doloroso es eso. Cuando pierde su virginidad, ella disfruta porque se la entregó al hombre que ama, pero hay dolor envuelto.
Cuando sale embarazada, ay, ella está contenta porque tiene una criatura dentro, pero tiene 9 meses de angustia y de dolor y de molestia. Y cuando va a parir, grita y pataletea, se desgarra, se bate en la vida con esa criatura, pero después que el muchacho nace se lo ponen en el pecho y se le olvidó todo el dolor. Y los eventos más significativos de la vida de una mujer están atados con el dolor. Entonces ellas tratan al marido, que no es nada suyo. Permítame decirle que el marido suyo no es familia suya. Por si usted no lo sabía, el marido suyo no es familia suya. Los que son familia suya son los hijos, que son carne de su carne y hueso de sus huesos. El marido suyo, por eso usted se casó con él, porque no era familia. No lo puede proteger de la misma manera que protege a un hijo. Y hay montones de mujeres protegiendo a maridos abusadores, maridos corruptos, maridos violadores de sus propias hijas que han cometido incesto, y ellas siguen tapando a ese hombre como si fuera un hijo. Y eso es un grave error, eso es confusión. Despierte, póngase en su lugar, alce su dignidad de mujer. Usted fue creada a la imagen del Dios divino, y Dios no consiente ese tipo de abuso. En esta noche yo quiero traerle un ejemplo, y con esto yo quiero cerrar en esta noche. Vasti era la mujer, la reina del imperio medo y persa. Y un día el rey se emborrachó con todos sus amigos. Una borrachera terrible que cogieron. Y entonces a los 7 días después de estar bien borracho, dijo, que ya no había más nada que hacer. Y entonces dijeron, le voy a presentar a mi esposa para que vea qué clase de hembra yo tengo. Hermosa, una mujer bonita. Y la mandó a buscar. Y Vasti, que ya estaba, que no había que decirle más nada, molesta por 180 días de fiesta, más 7 días más después, bebiendo constantemente con todos aquellos bandidos que estaban allí reunidos. Cuando le dijeron eso, que vayas allá donde el rey, te pongas tu mejor ropa y pases, mire, por la pasarela, para que ellos te vean. Y ella le dijo, prefiero entregar la corona antes que entregar mi dignidad. Y cuando oyeron eso, el rey dijo, ¿y ahora qué hago? Y ellos le dijeron, vamos a reunirnos aquí, vamos a hacer una ley, de esas leyes de Media y de Persia, que ninguna mujer se pueda sublevar contra su marido. Y un chorro de hombres borrachos y cobardes de perder la autoridad en su casa, de que su mujer los mandara, se reunieron e hicieron la primera ley antifemenina. Está escrita en el libro de Esther. Hombres borrachos, amantes de los placeres, amantes de las cosas de este mundo. El hombre que ama a Dios y que tiene a Dios en su espíritu, siente dignidad, amor y orgullo de su mujer. Porque ella le fue dada como compañera y le fue dada a imagen de Dios. En esta noche yo quiero cantar con ustedes, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Y que en esta noche, según vamos cantando, yo sé que yo he tocado en esta noche, el Espíritu de Dios ha usado mis palabras para tocar mujeres y aún hombres que están aquí. Y en esta noche, igual que las otras noches anteriores, yo les pido que vengan aquí conmigo y entreguen su corazón al Señor, sus cargas y sus problemas, su vergüenza o lo que sea. Yo le pido que se lo entregue al Señor en esta noche. Déjame orar por ti, estoy haciendo un llamado público. Déjame orar por ti y pedirle al Señor que en esta noche el Señor te dé su libertad. Vamos a ponernos de pie, yo quiero que cantemos todos esto. Y mientras vamos cantando, de donde tú estés, muévete aquí al frente, yo quiero orar por ti. En esta noche muy especial, si tú aceptas que el Hijo de Dios es el que restaura el espíritu, el que reconstituye la vida,
el que limpia el corazón a las mujeres y a los hombres, ven aquí y únete conmigo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Dios te bendiga, Dios te bendice. Por su gracia transformó mi vida entera. Vamos a cantar todos vamos a cantar. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarte como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprendo el por qué vino a salvarme. De donde estés, muévete aquí. Dame la oportunidad de orar por ti en esta noche. Nadie pudo amarme Gloria a Dios, gloria a Dios. Nadie pudo amarme como Él. incomparable su amistad. Amén. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Deja que el Señor en esta noche reconstituya tu vida. Dale a Jesús la oportunidad de rehacer tu vida. Dale a Jesús la oportunidad de rehacer tu vida. Yo sé que todavía hay quien está luchando. Venga aquí, dame la oportunidad de orar por ti. Di públicamente: Señor Jesús, yo soy tuyo, yo soy tuya. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Y en esta noche, los que hoy están aquí conmigo, que se movieron aquí al frente, hoy yo les garantizo, como lo hice ayer, como lo hice en noches anteriores, que si usted hoy le rinde su vida al Salvador, hoy le dice al Señor Jesús: yo quiero que el Hijo de Dios reine en mi vida. Si hoy tú le rindes tu vida al Señor, yo te garantizo que hoy comienza una nueva etapa y una nueva vida en la vida tuya. El Señor puede cambiarlo, aunque tú no lo creas. Si en este momento aún tienes incredulidad de algo que está ocurriendo en tu vida, que crees que Dios no lo puede cambiar, permíteme decirte en esta hora que no existe una condición que Dios no pueda cambiar. Déjame repetirte las palabras del apóstol Pablo, donde dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido limpiados por el Espíritu del Dios vivo, por la sangre de Cristo Jesús. Y Pablo habla de una lista enorme, incluyendo los problemas de homosexualidad, prostitución, drogadicción, alcohol, todos esos problemas. Si tú no crees que el Señor puede cambiar eso en tu vida, te falta descubrir el poder de Dios. Dios puede cambiar cualquier condición. El Hijo de Dios, todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vamos a cantar una vez más. No hay amor como el de Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Cante conmigo, todo el mundo. No quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel.
transformó mi vida entera. Lo que es esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme Solo Él. por su amor y su bondad. Nadie pudo redimirte del pecado. Nadie. El Señor Jesucristo es la puerta, el pastor, el pan, la sangre, la vida. Jesús es el agua. Que en esta noche Él se convierta en el todo de tu vida. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi Dios y mi Salvador, autor de mi vida, si lo que hoy soy, si lo que hoy predico, si lo que hoy vivo admira a los hombres, es porque es solamente creación tuya. Si hoy estoy aquí buscando corazones para que te sigan, es porque tú me diste este apostolado. Ahora te doy gracias porque siempre me oyes y porque siempre contestas a mis peticiones. Tú que me llamaste al ministerio, ahora confirma mi ministerio, haciendo milagros y prodigios en medio de estos que te han aceptado. Estos que confiesan tu nombre, estos que han dicho públicamente al moverse aquí que te aman, que tú eres su Dios y ellos son tus hijos. Estos que están buscando transformar su vida, que anhelan que tú le des agua que limpie el espíritu. Estos, acéptalos como tus hijos y ahora yo, como ministro del Evangelio, los coloco bajo el poder santificador del Espíritu Santo y la sangre justificadora del Señor Jesucristo. Su nombre sea bendito, el nombre del Hijo de Dios que tomó la responsabilidad de asumir nuestro pecado en la tierra. Padre, yo te doy gracias por los milagros y los prodigios que ya has hecho, porque estos caminarán a su casa con un encuentro diferente contigo. Hazles entender que en la simple fe hay esperanza. En esta noche yo me rindo a ti, Señor. Al igual que ellos, nos rendimos a ti. Y ahora, Señor, pronuncio la bendición sacerdotal. Así has de bendecir a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo le acompañe ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.